¿Cómo se puede estar más hasta los huevos que estamos ahora mismo? Pero el problema es que un tema y un movimiento legítimo, como es el tema del 15M, al final termina siendo procesado por un partido estalinista cookie como es Podemos y nos vamos todos a la puta mierda. Y si intentas hacer lo mismo exactamente desde la derecha, te sale un aborto como Ciudadanos, donde hay intelectuales al frente de una serie de ideas novedosas que pueden tener un cierto recorrido, pero al final se queda con el partido el oficinista de bancario que tiene tiempo libre para llevarlo. O sea, es que el problema fundamental es que la clase política, quien se dedica a la clase política en este país, es lo que no quiso picar el pollo. Bueno, pues aquí estamos en el primer especial de Entre Polímatas con 3 invitados de lujo que voy a presentar ahora, pero primero voy a contaros un poco de qué va el formato, ¿vale? Os he pedido a los seguidores de, bueno, pues tanto de Javier como de Jaime, como de Sergio y los de Polímatas que nos enviaseis unas preguntas, unos temas sobre los que hablar. Y la verdad es que me habéis enviado un montonazo, más de 30, y lo que hemos intentado es hacer una selección no de los más interesantes, sino un poco pues una mezcla entre interesantes, lo que podíamos meter en el tiempo que tenemos y lo que nos apetecía hablar, ¿vale? En cualquier caso, los temas que se han quedado fuera, pues yo me los guardo para tenerlos ahí para tratar algún capítulo de Polímatas. Así que vamos a hablar de 3 temas hoy. Uno de ellos que nos ha propuesto Juana Is, que dice: ¿por qué el ser humano, aun siendo el sumum de la evolución de la inteligencia, se muestra incapaz de sostener sociedades pacíficas? Una grandísima pregunta y muy profunda. El segundo tema es el futuro de las sociedades. ¿Qué sistema político está mejor preparado para el futuro? Este nos lo plantea Juan, que yo creo que es Juan Abedillo, aunque no me lo ha dicho, pero por la pregunta me cuadra que sea él. Y la última de Eva, que dice: superioridad moral y lo políticamente correcto. ¿Cómo podemos pararlo? Estos son los 3 temas principales. Y luego, entre cada uno de estos temas, vamos a sacar algunas preguntas que habéis hecho un poquito más ligeras y más personales. Entonces, ¿quién está conmigo? Aunque los conocéis seguro, os voy a hacer una breve presentación. Javier Recuenco, por edad. Javi, te presento a ti primero. Es un golpe bajo eso, ¿eh? Espera, que esto me lo anoto en el cuaderno de venganzas a corto plazo. Esto es para cuando me invites a Heavy Mental. Si me invitas un día, pues me puedes meter alguna puya. Bueno, no te preocupes, que eso se hará, las dos cosas. Te invitaré y te abriré un ano extra. Bueno, Javier es muy conocido en Twitter por los hilos que tiene, que todo el mundo está esperando. Tiene incluso un club de fans que se llaman los Recuenco Warriors. Y bueno, es el presidente de Mensa España, que es la asociación de superdotados más conocida. Y en su día a día se dedica a resolver problemas complejos en Singular Solving, su empresa, y como ya he dicho, dirige Heavy Mental junto con Miki y con David. Luego tenemos bueno, bienvenido Javier, ¿eh? Gracias por la invitación, Val, un honor estar aquí. Luego tenemos a Javier Rodríguez de Santiago, que es el General Manager de FreeNow en España. Y bueno, seguramente más conocido por vosotros porque es el creador del podcast Kaizen, que es uno de los podcasts de referencia si queréis aprender un poquito cada día, igual que Javier ha estado conmigo en un Entre Polímatas. Y bueno, pues yo os recomiendo que os paséis por su podcast en cuanto termine el episodio. Y por último, pero no menos importante, Sergio Parra, que es una de las personas que yo más sigo últimamente porque la verdad es que me encanta el trabajo que está haciendo en Baker Café, que es un canal de YouTube que bueno, todavía está empezando, pero tiene una calidad y un nivel de temas impresionantes. Si queréis provocar cortocircuitos en vuestras cabezas, muy, muy recomendable. Y luego, además, Sergio es un divulgador científico de alto nivel, novelista y bueno, tiene un currículum muy, muy largo, así que tampoco me voy a extender más. Bienvenidos a los 3, chicos. Muchas gracias por estar aquí en este primer especial. Un placer. Un placer. Un honor. ¿Empezamos con la chicha o qué? Venga, a saco. Al turrón. Venga. Bueno, pues la primera pregunta de Juana Is nos dice: ¿por qué el ser humano, aun siendo el sumum de la evolución de la inteligencia, se muestra incapaz de sostener sociedades pacíficas? No sé quién quiere abrir este melón, porque es gordo. Alguien que le apetezca. Por edad, ¿no? Ningún problema. Aquí el Yayo se encarga de asumir las cosas. A ver, yo es que creo que parte de una falacia de origen, ¿no? Que es que la inteligencia es algo que normalmente nos ayuda a
gestionar conflictos y a gestionar un montón de cosas y que nos traslada a otra especie de planteamiento más elevado y cosas por el estilo. Yo he hablado varias veces y he incluido dentro de mi lista de libros de Complex Problem Solving los trabajos de Meredith Belbin. Y Meredith Belbin tiene un tema que es maravilloso, que es el de los equipos Apolo, que es los equipos de superdotados y de gente particularmente inteligente que se supone que deberían tener un rendimiento excepcional por encima de la media y normalmente siempre terminaban entre el sexto de 8 y el octavo de 8, ¿vale? Entonces, hay una clarísima disfunción en este tipo de equipos. Yo, además, por mi paso por Mensa, puedo certificar que es absolutamente así. Y que realmente las cosas que hacen que un equipo funcione y que se sea capaz de trabajar por metas elevadas están completamente no correladas con la inteligencia. La inteligencia, curiosamente, la utilizamos en un montón de estupideces, como intentar imponer nuestros puntos de vista a los demás, como en intentar de alguna manera luchar por cada pequeña parcela de poder, como en descubrir las debilidades de las personas con las que estamos e incidir en los sitios que sabemos que duelen, y un montón de miserias humanas absolutamente brutales. Entonces, para entrar, voy a hacer como Wittgenstein en el Tractatus y decir que el problema de esta pregunta es que está mal formulada. No hay la más mínima correlación entre la inteligencia y ser capaz de trabajar en equipo de manera conjunta para obtener un bien mayor como podría ser el de la paz en el mundo. Bueno, pues una buena entradilla. Yo la verdad es que había pensado sobre eso también. Lo que pasa es que yo quiero creer que también aquí Juan lo que nos está planteando inteligencia como un concepto muy amplio, ¿no? Que no solo es la inteligencia del coeficiente intelectual, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena observación. Sergio, Jaime, ¿queréis añadir alguna cosita más? Sí, quizá por añadir, y perdón que no sé si me he colado, pero he seguido con el orden de No, antes. adelante. Adelante. Por añadir, lo primero un chascarrillo, y es Douglas Adams en la guía del autoestopista galáctico pondría en duda la afirmación de que somos la especie más inteligente. Habría por lo menos un par por ahí que nos superan, pero tonterías aparte, y ahondando un poco en lo que decía Javi, ¿no? Yo creo que es que la inteligencia no nos impermeabiliza de las emociones, y somos emociones, y muchos de nuestros conflictos surgen del choque de emociones, ¿no? Dicho esto, tampoco estoy de acuerdo con la pregunta, y lo siento, Juan, porque te la estamos desmontando todo el rato, en el hecho de que no seamos capaces de sostener sociedades pacíficas. También depende de dónde pongamos la línea o el límite entre qué es pacífico y qué no, ¿no? Porque yo creo que el conflicto es inevitable, pero la violencia sí la podemos evitar, y al menos durante largos periodos de tiempo, ¿no? El conflicto probablemente lo llevamos dentro porque, entre otras cosas, es lo que nos ayuda a avanzar, y muchas veces el conflicto entre conservadurismo y progresismo es una forma de avanzar, ¿no? Pero en algunas sociedades hemos conseguido mecanismos de abstraer la violencia de una forma más o menos sana. Podemos pensar en la democracia, que tiene muchos defectos, pero nos ha servido para eso. El deporte competitivo o los equipos también nos sirven para eso. O nos podríamos ir a la ciencia ficción y a irnos a la peli esta de La Purga y ver otra forma de abstraer la violencia mucho más desagradable, ¿no? Entonces, yo creo que es que el conflicto es, en cierta medida, inherente a nosotros. Vivimos en situaciones competitivas y a veces en situaciones de desequilibrio de fuerzas que nos invitan a hacer cosas que no deberíamos, pero yo no creo que seamos incapaces de sostenerlo. Dicho esto, probablemente la raíz de la pregunta para mí está en que, como decía Javi, la inteligencia no nos protege de la emoción, y la emoción es la que nos lleva muchas veces a eso. Dale, Sergio. Bueno, en mi caso no habrá mucho debate, creo, porque estoy bastante de acuerdo con vosotros. Solo voy a abundar un poco más en el tema de la inteligencia. Yo creo que se suele pensar por inercia que la evolución está orientada a la perfección, ¿no? Cuando realmente la evolución está orientada más bien a la adaptación, más o menos para ir tirando. Si esto funciona, pues adelante. Y no tenemos ninguna prueba de que realmente la inteligencia no sea más que eso. Es una cosa que más o menos ha ido funcionando precariamente, todavía no nos hemos extinguido y por eso hay inteligencia. Y de hecho, hay algunos que teorizan que si no hemos encontrado vida extraterrestre inteligente en otros planetas es básicamente por eso, porque es como si estuviésemos buscando, no sé,
trompas de elefantes, ¿no? En plan, es una cosa adaptativa en un momento dado que puede funcionar, que puede dar un resultado, pero ni mucho menos tenemos una prueba fehaciente de que la evolución nos haga cada vez más inteligentes o que cualquier civilización tenga que ser necesariamente inteligente. De hecho, los organismos más simples, como las bacterias, son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir, ¿no? a los cambios y a las catástrofes y demás. Eso por un lado. Y por el otro, es que niego la mayor. Parece que seamos incapaces, como dice la pregunta, de crear sociedades cada vez más pacificadas, y yo creo que sí que lo estamos haciendo. La evolución del pacifismo a nivel mundial es algo que está ahí, son datos estadísticos y además es abrumador. Em, por ir muy por encima, en las sociedades agrícolas, más o menos el 15% de todas las muertes violentas eran producidas por seres humanos. Luego en el siglo XX apenas un 5% y ahora estamos más o menos en el 1%. Es decir, que a nivel criminológico se ha producido casi un milagro a la hora de vivir en sociedades cada vez más pacíficas, y lo más curioso es que tampoco sabemos muy bien la razón. Hay como muchas teorías de por qué esto está ocurriendo, porque realmente es un hecho realmente muy sorprendente, pero quiero recordar que había como 16 o 17 teorías no excluyentes de por qué cada vez somos más pacíficos. Eso ya nos da la muestra, la pista de que realmente no lo sabemos, no tenemos ni idea. Y por cierto, ninguna de estas teorías tiene que ver con la educación. O sea, no es algo que... No parece que seamos más pacíficos porque nos han enseñado a serlo, sino por una serie de factores contextuales, como por ejemplo que la reputación es más pública, a lo mejor. Estoy diciendo varias teorías, ¿eh? No necesariamente estoy de acuerdo con ellas, porque realmente yo tampoco lo sé, porque cada vez somos más pacíficos, pero una de ellas es esta, ¿no? Que cada vez hay una reputación más pública, con lo cual queremos demostrar a los demás que no somos malas personas, porque enseguida cualquier desliz moral acaba haciéndose público, con lo cual eso rompería nuestras relaciones con los demás, que tenemos estados más garantistas, evidentemente, que hay mejoras en la prevención y la seguridad. Para mí, creo que la teoría más fuerte de todas, más interesante, es que hay poblaciones cada vez más envejecidas. Esto es muy interesante porque son realmente los jóvenes a nivel estadístico los que cometen más crímenes, debido básicamente a niveles hormonales, maduración del cerebro y demás, porque esto también es muy curioso. La mayoría de homicidios o de agresiones a los demás no proceden de maquiavelismos o maldad pura, sino simplemente es me has ofendido o me has deshonrado, o estoy borracho y no puedo autocontrolarme y te agredo, ¿no? O sea, al vivir en sociedades cada vez más envejecidas, de alguna manera esto lo hemos ido taimando. Y luego hay una teoría que me encanta porque es muy, muy loca y muy políticamente incorrecta, que es la legalización del aborto, que a lo mejor la conocéis, esta teoría de que básicamente, bueno, como hay un gran porcentaje de jóvenes que nacen en familias donde realmente no los quieren, ¿no? O madres que no han querido ser madres, con lo cual tienen desarrollos y maduración del cerebro mucho más deficientes, al final son adultos que se autocontrolan mucho menos, con lo cual propenden mucho más a la violencia, ¿no? Y a cometer deslices. Si favorecemos el aborto, de alguna manera estamos evitando que nazcan muchos potenciales personas que no se pueden autocontrolar, muchos potenciales homicidas, ¿no? Una especie de eugenesia preventiva. Así que ya digo, por un lado, la inteligencia no me parece el sumum de nada, y por otro lado, niego la mayor. O sea, sí que vivimos en una sociedad pacificada y lo estamos consiguiendo. Sí, yo, por completar la información que ha dado Sergio, creo que es muy interesante al que le interese este tema que se lea Los ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker, que ahí él hace un análisis muy, muy exhaustivo. Él habla, por supuesto, siempre habla de porcentajes. Es decir, si tú coges el siglo XX y ves el volumen de muertes violentas, es mayor que en cualquier otro siglo de la historia, probablemente. Pero claro, estamos hablando del porcentaje de la población total. Entonces, en las poblaciones, incluso en las teóricamente pacíficas poblaciones de cazadores-recolectores, las tasas de muertes violentas son muy altas, más que en cualquier sociedad moderna.
Yo un poco sobre las teorías que comenta Sergio añadiría cosas que me parecen bastante de sentido común. Por ejemplo, la globalización, el mercado libre hace que la gente tenga intereses interdependientes y que te interese más llevarte bien con tus vecinos antes que pegarte con ellos, ¿no? Las instituciones que se han ido creando globales de control, que te pueden gustar más o menos, pero la Unión Europea, la OTAN, la ONU, todo este tipo de instituciones y, por supuesto, las democracias liberales, que luego le daremos caña seguramente en otra de las preguntas que hay, pero bueno, hay que darle sus méritos también a las democracias liberales. Y luego hay una teoría muy interesante que es la de la autodomesticación. Es decir, que hay una parte también genética en la cual los broncas, la gente más broncas, ha acabado muerta y por lo tanto, pues al igual que pasa con los perros, que tú comparas a un perro con un lobo y es como otra especie completamente diferente, ¿no? Los perros son en general muy dóciles y un lobo, si tú lo intentas domesticar, vas a tener bastantes problemas. Bueno, pues hay una teoría que dice que nosotros nos hemos autodomesticado de alguna manera matando o no dejar que se reproduzcan a la gente más violenta. Y eso también podría tener parte. Seguramente hay muchísimos factores, ¿no? en todo esto. Yo sí Hablando de libros, perdona. Sí. Te iba a hacer una pregunta a ti, Javi, de hecho. Sí, bueno, a todos, pero hay un libro que yo no he leído y que a lo mejor vosotros habéis leído, que es Blood in the Streets, que es de los autores del Individuo Soberano, que creo que analiza un poco la evolución de la violencia a lo largo de la Sí. historia, al menos por lo que he podido deducir del Individuo Soberano, ¿no? De hecho, vamos a ver, hay un par de matices que me gustaría, estando completamente de acuerdo con todo lo que habéis planteado. Hay un par de matices sobre lo que se ha comentado. El primero es que a mí Pinker, que me parece que está un poquito en el Coelho Side of Life, me gusta más, por ejemplo, cuando quiero mencionar estas cosas, mencionar a Hans Rosling, ¿no? Y leer la parte de leer Factfulness, por ejemplo. Y Factfulness, aparte de un compendio de datos que demuestra que estamos relativamente bien, muestra 10 diferentes sesgos que aplicamos constantemente a la hora de interpretar los datos que nos hacen irnos al lado negativo de la interpretación, ¿vale? Entonces yo estoy de acuerdo con Sergio que incluso es cuestionable el hecho de que a pesar de que no hemos conseguido suprimir el conflicto, pues yo personalmente creo que es la base incluso del progreso y que no es interesante de suprimir, sí hemos de alguna manera morigerado un poco las explosiones de violencia. Blood on the Streets habla de eso, básicamente es que el salvaje oeste era salvaje porque es que en cualquier momento tomabas una copa de whisky y demás, alguien te volaba los sesos en la calle. O tú ibas a las calles en Londres en el siglo XVIII y ya no es solamente el rollo de Jack el Destripador y que hubiera putas por 10 chelines, es que había una violencia absolutamente brutal porque son sociedades muy embrutecidas y donde la violencia era casi una respuesta automática a determinados contextos y a determinados entornos. Entonces, partiendo de esa base, yo personalmente me alineo mucho con la tesis de Sergio, ¿no? En decir, oye, es complicado manifestar de una manera tan rotunda que no hemos hecho ningún tipo de progreso. Pues yo sí creo que lo hemos hecho. Y un par de tesis a sumar a todas las que habéis mencionado es las tesis de Dawkins y las tesis de la gente que habla de que los modelos colaborativos tienen más posibilidades de sobrevivir a largo plazo que los modelos puramente de retaliation. O sea, es que sencillamente está prácticamente demostrado que los modelos colaborativos tienen una cierta ventaja competitiva a la hora de desarrollarse y de funcionar mejor. Y si tú quieres colaborar con la gente, no puedes ser un asshole, no puedes ser una persona dada al conflicto, que eres incapaz de trabajar con los demás y cosas por el estilo. Entonces, digamos que hay una serie de factores que de alguna manera se apoyan entre sí hacia favorecer estrategias de colaboración y de entendimiento por encima de estrategias de agresión. ¿De acuerdo? De ahí a que lo hayamos podido aniquilar, es que yo no sé por qué la gente tiene este pensamiento blanco y negro, ¿vale? Que o estamos en una zona devastada por el fuego, rodeada por el demonio y cosas por el estilo, o estamos en el cielo tocando la lira y alabando al Señor. O sea, la gente gestiona bastante mal las gamas de grises, ¿vale? Yo he hablado en alguna ocasión del black and white thinking y este tipo de cosas. Y yo creo personalmente que estamos virando hacia el blanco, a pesar de que todavía tenemos un montón de zonas guarras, pero que en líneas generales y a nivel macro yo creo que estamos yendo en la dirección correcta. A pesar de todos los errores que estamos cometiendo, a nivel macro, si lo aislamos, creo que estamos yendo en la dirección correcta. E incluso muchos de los negros, como tú dices, o de los lados más oscuros que aún tenemos, tienen que ver con decisiones que tomamos hace mucho tiempo y de las que no somos capaces de revertir. Y estaba pensando, por ejemplo, en Estados Unidos y el uso de la facilidad de tener acceso a las armas, ¿no? Para mí es el gran problema que tiene Estados Unidos, porque si lo analizas bien, de ahí se deriva
toda la encarcelación que tienen, todos los miedos que todo el mundo tiene y muchos de los problemas sociales que tienen se derivan simplemente de que, a diferencia de Europa, allí el más tonto te puede pegar un tiro. Aquí a lo mejor te pegan un puñetazo, pero es que allí te pueden pegar un tiro. Pero sofistícalo un poco más. Gente, como habéis mencionado antes muy bien, inmadura emocionalmente, teniendo acceso a un medio de destrucción, de canalización de su ira. O sea, hay un montón de muertes absolutamente estúpidas que son única y exclusivamente evitables desde el punto de vista de que adolescentes acceden a armas cuando todavía no tienen control de sus emociones y no han llegado a un compromiso adulto de cómo gestionarlas. Incluso lo matizaría un poco porque no es exactamente el acceso a armas, sino el tipo de persona que pueda acceder a esas armas. Es decir, a nivel global es cierto que en Estados Unidos hay un problema, pero si lo aislamos por zonas geográficas, hay lugares donde los índices de crímenes son similares a los países europeos, aun teniendo acceso a las armas. Sin embargo, en zonas sureñas, donde hay más terrenos amplios, menos concentraciones demográficas y también hay menos tradición estatal, es decir, la gente no está tan acostumbrada a externalizar sus problemas cuando tiene una diferencia con alguien, sino que dice, bueno, me has ofendido, pues voy a por ti y cojo mi pistola, ¿no? Allí sí que hay grandes tenedores de armas, hay personas que acumulan mucha cantidad de armas y realmente las usan. Así que, igual que he dicho antes que hay muchos factores que están imbricados de maneras que no entendemos para haber pacificado la sociedad, creo que también en el tema de las armas habría que tener en cuenta todo esto. Es decir, las armas en sí mismas, en Suiza, por ejemplo, la mayoría de gente tiene un arma en casa porque el servicio militar es obligatorio y demás. Es decir, que yo creo que hay más cosas a tener en cuenta, aparte. Sí, ¿no? por supuesto que hay más cosas. Lo que pasa, o a lo que yo intentaba aludir, es al hecho de que, mejor dicho, la generalización en la posesión y en el uso de las armas y la presencia constante, porque en Suiza sí todo el mundo puede tener un arma en casa, pero no es parte del día a día de las conversaciones o de la cultura, ¿verdad? Eso lleva a que todo el mundo tenga mucho más miedo del resto y eso es una escalada de violencia casi inevitable por las circunstancias que hemos puesto, pero fácilmente evitable si cambiáramos esas circunstancias. Sí, yo quiero dar una última pincelada que me parece interesante, cuando creo que Sergio ha sido el que ha comentado el tema de... No, Jaime, que el conflicto a veces es necesario para el progreso y hay que tener en cuenta que la paz no siempre es deseable. Es decir, si por ejemplo un tirano se hace con el poder y esclaviza a la gente, pues la guerra puede tener sentido y puede ser moralmente adecuada. Lo mismo si tú estás en tu casa tranquilamente y te atacan, ¿no? Tú te puedes defender. Entonces, bueno, es simplemente por irnos a estos matices de los que habla Javier de no ver como la violencia como algo necesariamente malo ni la paz como algo necesariamente bueno, porque la paz puede ser paz con sometimiento, ¿no? O con falta de libertades y la violencia a veces, bueno, pues ha hecho falta y bueno, de hecho incluso hay un libro, yo no lo he leído, no sé si vosotros lo habéis leído, que habla de lo importante que ha sido la guerra para el progreso humano. Me parece un tema interesante porque también es bastante políticamente incorrecto. No sé si lo habéis leído y cuáles son las tesis del libro, pero bueno, yo creo que es interesante. Hay varios. ¿A cuál te refieres? No te sé decir el nombre. En Guns and Steel mencionan cosas por No, el no, estilo. no sé. Pero vamos, ahora mismo no me... Pero vamos, bien, chicos. estoy de acuerdo con la tesis macro, ¿eh? O sea, ahora mismo tampoco identifico a cuál te puedes referir, pero estoy de acuerdo con la tesis macro. Sí, de lo que decía Jaime sobre las armas, a mí me venía, es verdad que no me venía a la cabeza Suiza, que en Suiza efectivamente no solo tienen armas, sino que además están todos o sea, todos han hecho el servicio militar. El servicio militar, por lo tanto además saben usarlas. Lo que pasa es que, claro, la cultura suiza y la cultura estadounidense no tienen absolutamente nada que ver. Entonces ahí vemos una vez más como... armas y búnkeres. Armas y búnkeres y montañas. Y tienen montañas. También. Es importante por si a alguien se le ocurre intentar invadirles. Y lo interesante es Canadá. Canadá está al lado de Estados Unidos y tienen muchas armas también. Y sin embargo, Canadá es un país relativamente seguro. No sé comparado con Europa cómo será, pero desde luego comparado con Estados Unidos es bastante seguro. No sé si queréis añadir algo más de esto o vamos ya con la primera pregunta. ¿Vamos? Venga. Vamos. Pues Sergio San Juan, del Rincón de Aquiles, nos pregunta cómo tomamos decisiones. ¿Cuál es nuestro proceso de toma de decisiones?
Bueno, por aquí se ha esbozado un poco ya, ¿no? Que es básicamente, tenemos un pálpito, un deseo, una emoción, y luego utilizamos la inteligencia para justificarlo, básicamente. No hay mucho más. Somos máquinas de racionalizar emociones. Eso es. Sí, sí. Yo iba a decir que la versión corta es que mal y la versión larga que muy mal, pero creo que sí. Mi principal problema es ese, ¿no? Que la mayor parte de nosotros tomamos decisiones casi en modo automático, sin tomar realmente decisiones, sino que seguimos el instinto. No hay un proceso de toma de decisión. Pero cuando tenéis una decisión importante como comprar una casa o cambiar de trabajo, ¿también lo hacéis así o tenéis alguna forma un poquito más Que cómo tomamos decisiones nosotros o Nosotros. todos en dirigida? general. Sí. No, vosotros. Os la hace Ahora a diremos, vosotros. La no, pregunta es hacia vosotros. reflexionamos muchísimo sobre cada... No Es sois humanos. completamente Vosotros no sois distinto. humanos. A ver, yo voy a poner un ladrillo más en la narrativa de que soy un sociópata, pero yo me hago unas checklists monstruosas. Hostia. O sea, yo, por ejemplo, para cuando decidí casarme con mi mujer, nos cogimos 2 checklists como 2 ollas y negociamos hasta el... También ayuda que mi mujer y yo nos parecemos como un huevo a una castaña, pero nos hicimos 2 checklists como impresionantes. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, negociamos cada cosa, pero como si fuera el Tratado de Westfalia, ¿eh? O un tema por el estilo. Y entonces puedes decir, joder, Javier, qué sociópata eres. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el esto? Bueno, pues llevamos 17 años como Dios, sin el más mínimo problema, y tengo amigos divorciados a punta de cañón. Entonces, yo solo puedo decir aquello de a mí me funciona, ¿no? Que es un poco infantil, pero yo creo que un poco de rigor en las decisiones importantes y un poco de tomar un poco de distancia, a pesar de que evidentemente lleva aparejado la idea de que eres un Dexter de la vida, pues suele ser algo más recomendable de lo que normalmente hace la gente. A mí me Estoy de gusta acuerdo. mucho la Dale, Sergio, política que vale. sigue Netflix de utilizar un algoritmo para presentarte solamente un porcentaje muy pequeño de lo que tienen disponible, ¿no? En su cartera, porque si realmente te lo dieran todo, te pasarías la vida escogiendo y al final no verías ninguna película. Entonces, a mí me gusta mucho que la gente me filtre y a veces lo que hago es preguntar a gente que considero inteligente o que me fío un poquito de su criterio, que ya directamente me acorte un poco la lista o me dé 4 o 5 inputs y yo en función de eso decido. Porque si no es que ya caigo en la parálisis por análisis y no, no hago nada, me quedo quieto. ¿Te has leído The Paradox of Choice? Sí, sí. Es que es un Yo agotamiento por añadir, cognitivo. aunque le he dedicado como 6 capítulos a la toma de decisiones en el podcast, o sea que la gente que lo haya escuchado De tiene que hecho, estar lo muertas ahí, tiene comentaba, que escucharme. Sergio lo comentaba en la pregunta. Decía, bueno, Jaime ya sé que le ha dedicado O sea, la tiene programas. que saber de memoria. O sea, yo siguiendo un poco la línea de Javi, yo también soy... yo soy tarao, no sé si añadir él también, pero es que mi acto de reflejo es abrir un Excel para el 99% de las decisiones. O sea, no soy así, ¿qué le voy a hacer? Luego, hay muchas de manera innecesaria probablemente, pero es mi acto de reflejo. A mí lo que me gustaría que la gente reflexionara es que Kahneman y Tversky, después de 30 años analizando cómo tomamos decisiones de mierda, te vienen diciendo, mira, es que llevo 30 años trabajando sobre esto y todavía tomo malas decisiones. Claro. Entonces, a partir de ahí, aplica la transitiva y asume que es lo que hay. Hay una novela que me gustó mucho que se llama El Señor de los Dados, de un tal Luke Reinhold o algo así, que es un hombre que se ve tan abrumado con las decisiones que debe tomar en su vida, que decide tirar los dados y que los dados decidan. Y la vida le va mucho mejor a partir de ese momento. Qué crack. Bueno, está lo de los hámsters estos que baten a los inversores sobre, sobre la suerte y la importancia de las decisiones razonadas podemos estar hablando otro día, pero vamos. Y sobre todo porque cuando tomas una decisión no tienes una máquina del tiempo para volver hacia atrás y ver realmente lo que pasaría si tomaras otra decisión. Con lo cual, también hay un punto de decir, bueno, como no sé si realmente si es mejor o peor haber hecho esto, pues pienso que lo he decidido bien, aunque haya sido un desastre, podría ser mucho peor si hubiese hecho otra cosa y ya está, y vas tirando. Y además es que es muchísimo Claro. más paralizante no hacer las cosas por miedo a que lo que salga mal. Digo, venga, pues de puta madre, no haces absolutamente nada Claro. y no hay ningún problema. Y por eso quizá para mí, de aquellos capítulos que dediqué, lo más importante es separar el resultado del proceso de toma de decisiones. O sea, para mí una buena decisión es una decisión bien tomada, no una decisión que salga bien.
Y para mí eso es un poco volver a lo que decíamos antes, ¿no? A tener un proceso que te funcione, me da igual cuál, podemos analizar, hay distintos tipos de procesos para distintos tipos de decisiones, pero para mí lo más importante es separar resultado de decisión, porque el resultado está sometido muchísimas veces a más suerte, más a la suerte que a tu propia decisión. Tú coge cualquier jugador de póker profesional. Cualquier jugador de póker profesional tiene un mecanismo y puede perder 10 partidas seguidas que no abandona el mecanismo, porque es que puede ocurrir una serie de sucesos random que le lleven a perder. Un jugador de póker trabaja mucho más con hojas Excel que con esas cosas que hablamos siempre del pálpito, de la lectura de los gestos, de... No. Tú te vas, por ejemplo, al libro de póker de los Pelayos y lo ves. Hay unas hojas de cálculo, unas probabilidades, cuándo hay que meter hasta la camisa y cuándo hay que salirse de ahí. Y si 10 partidas seguidas palmas, hay que seguir con el mecanismo, porque en the long run la ley de los grandes números se cumple. Yo, por añadir alguna cosa que le pueda servir a la gente así un poquito más concreta, yo diría una cosa, depende mucho del tipo de decisión. Si es una decisión sencilla, estoy con vosotros, no hay que darle muchas vueltas, hay que tirar por ahí, incluso el pálpito que tengas está bien. Sobre todo cuando es un tema que tú conoces. La intuición es útil cuando conoces un tema. Esto también es importante, ¿no? Porque hay gente que dice, yo tengo muy buena intuición. Bueno, tendrás muy buena intuición para tu campo, pero si tú te metes a hacer otra cosa, tu intuición no vale para nada. Entonces, si sois muy expertos y tenéis mucha experiencia en algo, por ejemplo, lleváis 20 años de consultores estratégicos, pues podéis tomar decisiones muy rápidas en ese campo, pero igual no a la hora de comprar una casa. Igual a la hora de comprar una casa es mejor, yo siempre os propondría contratar a un experto o que os asesore un experto que lleva haciendo eso y que su intuición sí que vale. Y luego también una cosa que me sirve a mí mucho es escribir sobre ello, porque muchas veces el problema de la toma de decisiones es la confusión mental que tenemos en la cabeza, sobre todo cuando hay muchas variables. Y ahí escribir sobre ello hace que en vuestro cerebro se fijen mucho mejor las ideas. Incluso haceros un árbol de decisiones, que esto puede parecer un poco más friki, pero puede serviros en un momento dado. ¿Sí? ¿Nadie me rechista? No, lo único que te podría añadir a eso es que lo primero que has dicho es un poco el framework este de Jeff Bezos, ¿no? De decisiones tipo 1, decisiones tipo 2, que al final no tiene solo que ver con la complejidad de la decisión, sino también con la reversibilidad de la decisión. Si la decisión es reversible, no pierdas el tiempo. O sea, haz lo primero que te venga. Además, yo es que porque claro, tengo que hablar de mi libro en algún sitio. Cuando entras en escenarios de resolución de problemas complejos, el problema es que no hay intuición que valga porque no hay precedentes de ninguna clase. Entonces ahí, si no tienes una sistemática, a lo que vas es a comerte unas hostias como panes candeales, porque la única manera de abordarlo es partiendo de la base de que tus intuiciones no son válidas porque no tienes referencias de ninguna clase. Totalmente. Bueno, pues vamos con el segundo tema que nos ha propuesto Juan, que dice así: el futuro de las sociedades, ¿qué sistema político está mejor preparado para el futuro? Ni más ni menos, chicos. ¿Quién se anima con esto, de primeras? Y esto en 20 minutos, ¿no? Lo tenemos que resolver. Sí. Esto en 20 minutos. Rapidito y bien, ¿no? Espero que haya algún político tomando notas porque aquí va a salir algo muy, muy bueno, seguro. Seguro. A ver, yo no tengo sí. ni idea, no, y si queréis lanzo 2 o 3 ideas y os dejo el testigo. Empezando por lo obvio, que yo creo que la democracia capitalista es probablemente lo mejor que hemos tenido hasta ahora, pero también yo sí tengo cierta sensación de síntomas de agotamiento en el sistema y de que lo que nos ha traído hasta aquí no necesariamente nos va a llevar mucho más lejos. Y en esa necesidad de reinvención, pensando un poco, no sé qué se lo leía el otro día, pero estaba muy de acuerdo. Creo que, por ejemplo, vemos claros problemas con que el sistema de incentivos está roto. O sea, los políticos no tienen los incentivos alineados para tomar las decisiones difíciles. Y hay algunas que empiezan a ser urgentes, como sistemas de pensiones, por ejemplo. Y en paralelo, y sin tener ni idea si nada de esto puede funcionar, empezamos a ver ideas interesantes con descentralización, DAOs, la holocracia esta que usaba Zappos. O sea, podemos pensar sistemas muy locos. No tengo claro que ninguno de esos vaya a funcionar, pero podemos pensar sistemas muy locos. Lo dejo aquí, si queréis elaborar, y luego nos metemos más en harina. A ver, sí, por coger, Sergio, si te parece bien. Sí. Yo mencioné en un Twitter hace poco que decía algo así como que si los incentivos no están, los comportamientos no se esperan. O sea, es que Claro. es tan sencillo como eso. La holocracia de Zappos siempre me ha parecido maravillosa hasta que te das cuenta de que el creador de Zappos termina suicidándose de aquella manera y entonces empiezas a pensar que igual algún tipo de... Yo es que en general sospecho muchísimo del sistema.
El sistema redondo, perfecto, solución de todo, yo creo que es algo absolutamente contextual, ¿vale? Y entonces, a un determinado zeitgeist, claro, si no lo digo no me quedo a gusto, corresponde a un determinado sistema, ¿vale? Incluso cosas Espíritu tan... del tiempo, yo traduzco, el lenguaje es, recuenco es el espíritu de nuestro tiempo. eso es, el espíritu de nuestro tiempo. Cosas incluso que parecía que funcionaban como un tiro, que es el sistema chino, que es cojonudo, capitalismo salvaje hacia afuera, dictadura de puta madre hacia adentro. Ya no la voy a llamar dictadura comunista, porque si eso le llamamos dictadura comunista, o podemos llamar dictadura comunista a cualquier cosa. Pero claro, eso también está empezando a mostrar síntomas de agotamiento. Si os fijáis, ya hay una serie de cosas como que, por ejemplo, los millonarios chinos empiezan a tener accidentes inexplicables, Jack Ma desaparece una temporada y vuelve muy suave después de haberse pasado un tiempo por el equivalente en Siberia, en China, empiezan a darse cuenta de que realmente están contaminando como perros y abrazan salvajemente, o sea, y yo quiero saber cómo va a reaccionar un país como China, la siguiente generación que no ha sacado de comer cuencos de arroz, sino que ya ha sido criado en un entorno cada vez más capitalista, a un entorno en el que directamente hay una vigilancia social de primer nivel. Entonces yo personalmente aplico mi teoría de las ventanas que abren y las ventanas que se cierran a los sistemas. Y sencillamente hay determinados contextos que llevan a un determinado sistema que funciona y cuando ese sistema haya actuado el tiempo suficiente, se cerrará esa ventana y se abrirá otra para otro tema completamente diferente. Entonces, yo lo único que pienso es en términos de qué es lo más adecuado al contexto y a la validez del tiempo en el que estamos viviendo. Yo estoy bastante de acuerdo con Javier. De hecho, para mí las ideologías son casi como la muerte intelectual. Una ideología es como una especie de... Tengo una herramienta para solucionarlo todo. Cuando yo creo que deberíamos usar algo así como una especie de navaja suiza y en función de lo que tengamos delante, pues desplegamos una u otra herramienta, ¿no? En ese sentido también, claro, la democracia al final, bueno, es que la democracia se ha convertido en una palabra tan cliché, tan vacía de contenido, que puede significar lo que tú quieras. Hay sociedades totalitarias que son democráticas. Y al final, no sé, yo creo que al final, como nos abrazamos a este cliché de que parece que sea lo menos malo a lo que podemos aspirar, pues tampoco lo revisamos demasiado, lo hemos convertido casi en una ideología intocable y tampoco añadimos ni quitamos cosas. Por ejemplo, la gente se queja mucho de que cada vez hay políticos más populistas o más demagogos, ¿no? Y no es consciente de que eso es fruto precisamente del aumento de la democracia. En el momento que todo el mundo puede votar, todo el mundo puede acceder al discurso del presidente, el presidente tiene que bajar el discurso, su retórica se tiene que simplificar para poder convencer al joven, al viejo y a todo el mundo, al ignorante y al culto, y tiene que ser omnicomprensivo, ¿no? Así que las democracias también hay que planteárselas como un objetivo en el cual queremos mantenerlo pase lo que pase, porque para nosotros es casi algo que debemos preservar porque es muy importante para nosotros, o queremos simplemente ser felices, queremos algo que sea productivo, eficaz para solucionarlo, ¿no? Hay lugares donde no hay mucha democracia y la gente es feliz, o donde económicamente hay mucha prosperidad. Yo no sé realmente lo que quiero, si quiero felicidad, quiero prosperidad económica o quiero poder ir a las urnas cada 4 años para que luego hagan lo que quieran. No sé lo que prefiero. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta y creo que es un debate que debemos mantener y que no debemos apagar hasta el punto de que esto se convierta casi en un discurso de Miss Mundo, ¿no? En plan, yo quiero la paz mundial y la democracia y nada más, ¿no? No, vayamos a buscar, ¿no? Los 3 pies al gato. Y como me gusta mucho la ciencia ficción, y leo mucha ciencia ficción antes más que ahora, sí que me gustaría deslizar alguna idea. Habéis planteado la holacracia, que me parece curiosa, muy interesante, pero no sé si conocéis también la democracia líquida o la epistocracia. La democracia líquida básicamente es... esto se podría hacer hoy en día. De hecho, aquí en Cataluña, yo estoy en Barcelona, hay un partido que se llama Partido Pirata que plantea la democracia líquida.
que a través del teléfono móvil se podría hacer muy fácilmente a través de un soporte tipo blockchain, por ejemplo, para verificarlo todo. Sería una especie de democracia directa, muy de Suiza, ¿no? Muy de referéndum directo, en el cual se hacen preguntas a la ciudadanía. ¿Queréis que hagamos el aeropuerto del Prat? Ahora está de moda esto aquí en Barcelona. ¿Sí o no? Y la gente puede responder con su teléfono móvil y cambiar su respuesta todas las veces que quiera hasta que llegue la fecha límite, ¿no? Pero lo más interesante de la democracia líquida es que si tú no te ves capacitado para responder a esa pregunta, yo, por ejemplo, pienso que Javier sabe más del tema y digo, pues ¿sabes qué? Que mi voto se lo cedo a Javier. Qué bueno. Y a su vez Javier puede hacer con sus 2 votos lo que él quiera, cedérselo a otro colega o votar, ¿no? Con lo cual llega un momento que a través de una estructura tipo Wikipedia, podríamos decir, hay votos que valen 14.000 votos, votos que no valen nada, y de alguna manera se va como a través de entre todos, ¿no? De manera casi sinérgica, vamos como tomando decisiones basándonos en lo que creemos que los demás saben más o controlan más que nosotros, ¿no? Y luego, para compensar esto, me gusta mucho la epistocracia, pero no en el sentido totalitario de que solamente la gente inteligente o culta pueda votar, pero a lo mejor haciendo un pequeño cambio en el sentido de que tú vas a votar un partido político, un programa, ¿no? Te vamos a hacer 5 preguntas sobre ese programa. Si no las respondes, tu voto vale 1. Si las respondes correctamente, tu voto vale 2. Simplemente haciendo este pequeño cambio, yo creo que ganaríamos tanto y no creo que estemos implantando nada demasiado exagerado. Pues yo creo que entre la democracia líquida, la epistocracia de bajo nivel, así muy suave, yo creo que podríamos al menos explorarlo a ver qué pasa, ¿no? No sé qué os parece esta locura. Fíjate, no, a mí es que las paridas locas suelen ser las que más me... Pero cuidado, a mí, perdona que te interrumpa, Javier, me alucinan 2 cosas. La primera es que hable Sergio de ciencia ficción cuando esto para mí no es ciencia ficción absoluto. Y la segunda es que Javier diga las paridas locas. Fijaros que nosotros mismos nos estamos autocensurando a la hora de hablar de este tema, porque la democracia es algo tan sagrado que incluso nosotros que nos jactamos de ser políticamente incorrectos, lo sé, los 4, Sí. Nos cuesta, y a mí el primero, porque yo alguna vez he sacado el tema de la epistocracia con mis amigos y lo hago así como con la boca pequeña, que me da casi esta vergüenza decirlo para que no me llamen dictador. Perdona, Javi, que te interrumpo. No, tranquilo. No, a ver, en mi caso no es... yo es que en la parte de autocensura voy un poco jodido. Mi corte es prefrontal. En algún momento dado el arquitecto perdió los planos y no, el tema no termina de... No, es más, cuando digo paridas locas, es por el sistema político en el que tenemos ahora mismo y los mecanismos que habría que tocar para autorizar algo como esto, ¿vale? Porque yo lo de epistocracia no lo había oído en mi vida, pero claro, el conocimiento el concepto me parece absolutamente maravilloso. Pero yo sí he hablado, por ejemplo, con mi socio, mi amigo Luis Mibarral, y estábamos hablando, por ejemplo, que la idea de un hombre un voto es completamente estúpida, porque nadie pertenece a un partido salvo los más militantes de manera ciega y absoluta. Lo suyo sería que cada persona tuviera 10 votos y pudiera, digamos, de alguna manera repartirlos entre un sitio y otro. Pero yo bajo el epígrafe de paridas locas, lo que hablo son cosas que mejorarían muy posiblemente la interacción de la clase política con la democracia, pero que van frontalmente en contra el sistema que tenemos ahora mismo. O sea, es que vosotros, no sé, yo una de las cosas como responsable de Complex Problem Solving que me he planteado y como retrasado mental profesional que me considero, una de las cosas con las que yo he pensado mucho es cómo demonios llevaría a una persona a ser presidente del gobierno aquí en España, ¿vale? Y eso me ha hecho acercarme a la clase política y ver la clase política de este país y el sistema político de este país y el sistema de partidos de este país y lo que hay organizado y lo que habría que montar para permitir algunas de las ideas como las que menciona Sergio, es que esos sí son los 12 trabajos de Hércules y no la tontería esta de limpiar el establo o de matar los pájaros del lago Estínfalo, que eso se hace con la chorra. Entonces, si sueno desesperado es más que nada por
por agotamiento, porque es decir, haría falta un esfuerzo titánico para implementar todas estas cosas que tienen bastante sentido, porque estamos trabajando con paradigmas de hace 40, 50, 60 años completamente superados. Yo conozco partidos políticos por dentro y es que los que montan las campañas y los que organizan la estrategia son la misma gente que hace 35 años. Llevan 35 años gestionando las mismas salchichas, con dos generaciones completamente diferentes. Entonces son temas que son prácticamente irresolubles porque quien tiene que provocar esos cambios es el primer interesado en mantener el statu quo, lo que hablaba antes Jaime de los incentivos. Y si los incentivos son completamente perversos, pues es un tema de muy difícil solución. Vale, yo os lanzo una cuerda, a ver qué os parece. Los políticos tienen unos incentivos y eso no va a cambiar. Imaginemos eso. Tiene sentido, ¿no? El poder y poco más. Vale, ¿qué podemos hacer para que con esos incentivos haya una mejora, aunque no sea total, pero sí sustancial? Yo siempre pienso en lo que podemos hacer desde el pueblo, ¿no? La gente. La gente puede provocar poco a poco un cambio cultural. Es decir, puede hacer que cosas que antes eran tabú dejen de serlo. Y eso ha pasado. La homosexualidad en los años 80, 90, yo le digo a la gente, sobre todo a la gente joven, que busque en YouTube vídeos de la tele en los años 80, 90, la gente opinando sobre temas como la homosexualidad. Se echarán las manos a la cabeza. Porque en esa época el mainstream era que eso era una guarrada, que eran enfermos, y eso era lo más normal del mundo. La gente lo decía sin ningún pudor. Ahora mismo tú eso no lo puedes hacer. Eso es porque ha habido un cambio cultural. Y eso no lo han hecho los políticos. Por lo menos, o sea, los políticos luego lo han podido retroalimentar, ¿no? Que es lo que hacen. Pero ahí hay un cambio poco a poco que se va. Yo creo que tenemos que intentar influir en los políticos con ese cambio cultural y que haya estas cosas dejen de ser tabú. Es decir, que tú puedas hablar de epistocracia con tus amigos y que por lo menos tus amigos no te censuren, que digan, a ver, cuéntame más, ¿no? ¿Y qué os parece esta idea de ir trabajándolo desde la parte cultural para que suba luego, para que sea un incentivo para el político adaptarse a ese cambio? A ver, yo no quiero sonar demasiado pesimista, pero estoy de acuerdo con Javi que aquí la clave está en esa transición, ¿no? Y la historia nos dice que las transiciones, cuando han ido de atacar al sistema y de atacar especialmente a la clase dirigente y de cambiar cómo funciona, no han sido suaves y no han sido graduales, han tenido más que ver con puntos de fractura y con temas bastante más desagradables, más revolucionarios, ¿no? Yo no sé si hay una forma de cambiarlo, porque quizá me obsesiono mucho con los incentivos, pero creo que la única manera de cambiarlo sería cambiando los incentivos y cambiando la forma en la que funcionan los incentivos. Y salvo que encontremos algún mecanismo de aplicar presión a través de los propios incentivos para que ese instinto de supervivencia político, que en el fondo es lo que guía todo esto, jugará a favor de cambiar el propio sistema por el que se elige, lo cual es en sí mismo una contradicción, porque estás poniéndoles más difícil su propia supervivencia, lo veo muy complicado. Por eso, últimamente que se habla tanto del individuo soberano y cosas de estas, y yo le he dedicado un par de capítulos también, me parece interesante la idea. Creo que no funciona, pero me parece interesante porque es una ruptura del sistema, y a partir de la ruptura del sistema, pues reconstruir, ¿no? Pero yo no sé si a vosotros os ocurre cómo hacer una transición, no quiero decir pacífica, pero sí ordenada a un sistema diferente sin que haya un punto de fractura. Yo soy muy escéptico también, ¿eh? Porque realmente es cierto que, como dices, Val, hay cambios sociales, hay cambios muy importantes, se han producido cambios, pero son completamente aleatorios y azarosos. No hay nadie detrás que esté dirigiendo estos cambios. Y tú estás proponiendo que de repente nosotros nos erijamos, ¿no?, como directores del devenir de la especie humana. Y eso yo lo veo como intentar vender un producto. Si ni siquiera hoy, con cantidades ingentes de recursos, una marca comercial se puede asegurar y puede garantizar que va a vender su producto por muchos anuncios que haga, por mucha presión que haga, ¿cómo nosotros vamos a introducir ideas que además son contraintuitivas y que van en contra de prácticamente los basamentos educativos, ¿no?, de la sociedad general? Yo lo veo un imposible totalmente. Sí que es cierto que en charletas como estas, que de algún modo tenemos una televisión, que esto es una cosa que no existía hace a lo mejor 20 años,
nos pueden ver personas de todo el mundo y a lo mejor hay alguien, ni que sean 5 personas que han dicho, oye, pues yo no sé lo que es esto de la epistocracia, voy a leer sobre ello. Y a lo mejor sí que estamos provocando algún cambio. Pero yo no tengo ni idea si esto va a derivar en que la gente vote el Partido Piratas aquí en Barcelona o que esto acabe en una tercera guerra mundial. No tengo ni idea. Déjame contradecirme, Claro. solo por contradecirme un minisegundo. O sea, cuando hablo de fractura, no es necesariamente una fractura violenta o conflictiva, pero posiblemente tiene que ver con un hartazgo en la sociedad. Y eso es más fácil en momentos en los que las cosas van mal. Sin ser yo particularmente afín al movimiento, el 15M fue un momento de abrir la cortina de cómo se podría hacer esto. Luego, la inercia se ha llevado el movimiento por delante, yo creo, la inercia del sistema. Pero como probablemente no sea desgraciadamente la última crisis económica que vivamos en nuestras vidas, posiblemente situaciones de esas son donde se pueden erigir nuevas formas o nuevos liderazgos. Y ese es mi otro punto. He hablado yo antes de descentralización, DAOs, holocracia. Mi miedo de todas esas cosas es que creo que el ser humano necesita líderes. Me cuesta mucho imaginar un sistema sin un liderazgo visible. A lo mejor soy yo que me falta imaginación, pero creo que seguimos siendo muy tribales para eso. Claro, es que a mí me gustaría introducir dos conceptos que naturalmente van a cimentar también mi fama de tarado, pero que yo creo que son muy importantes que entendamos asociado a lo que estabas comentando, Val. La primera es que entendamos un poco un síndrome que yo llamo el síndrome del homosexual en el pueblo pequeño. ¿Vale? No sé si os acordáis de una canción muy bonita de Bronski Beat que se llamaba Small Town Boy, que hablaba del homosexual que está en un pueblo pequeño y que se tiene que ir a la ciudad y que lo pasa más putas que en Vendimia. Ralph Koenig, en uno de sus cómics, habla de su experiencia siendo un homosexual en un pueblo pequeño en el que dices, joder, me cago en la puta. Es que estoy yo solo en el mundo. ¿Por qué cojones me ha tocado a mí? Qué cabrón, Dios, decir que yo soy gay y tal. Y luego resulta que una amiga le lleva a Frankfurt y descubre que hay un festival, que hay un barrio entero, que hay un montón de gente en lo que estamos con todo este tipo de cosas. Yo personalmente, y siguiendo y ya para conformar la trilogía pesimista que acaban de completar aquí entre Sergio y Jaime, yo creo que lo único que podemos hacer es intentar localizar nuestra tribu, lanzar unas ideas a una serie de gente y esperar que se recojan como botellas en el mar. Porque yo, la pregunta que más me encuentro haciendo cuando estoy en Twitter es ¿para qué? O sea, yo antes estaba hablando de que me autocensuro poco, pero me voy a contradecir, como dice Jaime, como dice Walt Whitman, me contradigo porque contengo multitudes, me corto muchísimo, porque hay muchos tweets que terminan siendo borrados porque digo, ¿para qué? O sea, no dices, ¿para qué voy a hacer este tipo de cosas? ¿O por qué voy a mencionar este tema? ¿Voy a conseguir una serie de reacciones de una serie de personas? ¿Voy a posiblemente ser malinterpretado? Entonces, Jaime ha vuelto a poner el dedo en la llaga con, oye, mira, es que hay un hartazgo. Joder, más hartazgo que hay. ¿Cuánto es el porcentaje de abstención del voto joven aquí en España? ¿Cómo se puede estar más hasta los huevos que estamos ahora mismo? Pero el problema es que un tema y un movimiento legítimo, como es el tema del 15M, al final termina siendo procesado por un partido estalinista cookie como es Podemos y nos vamos todos a la puta mierda. Y si intentas hacer lo mismo exactamente desde la derecha, te sale un aborto como Ciudadanos, donde hay intelectuales al frente de una serie de ideas novedosas que pueden tener un cierto recorrido, pero al final se queda con el partido el oficinista de bancario que tiene tiempo libre para llevarlo. O sea, es que el problema fundamental es que la clase política, quien se dedica a la clase política en este país, es lo que no quiso picar el pollo. Y a partir de ahí tenemos un tema muy complicado. Entonces, al final creamos una comunidad de gente que piensa de una manera un poco, no sé cómo llamarlo, heterodoxa, e intentamos que las ideas nuestras un poco heterodoxas se lancen y alguien a lo mejor las puede recoger. Pero más allá yo lo veo muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y yo tampoco creo que ya estemos en tiempos de revoluciones, ni de levantarnos en armas, ni de cosas por el estilo, sino más veo que estamos en la época del hastío y hay muchísima gente hastiada. Más vale que esta no es la última pregunta ni el último tema, porque si no la gente se va a ir a dormir. De bajona, ¿no? Ahora es el momento de que la música de Maná entre, nos pongamos todos a llorar, Venga. ¿por qué me dejó ella? Y todo este tipo de rollos.
Bueno, chicos, pues yo creo que vamos a ir con la siguiente pregunta más ligerita, ¿no? Que yo creo que además la podemos enlazar con este tema. Nos pregunta Martín Pérez que por qué creamos contenidos para los demás. Todos nosotros 4 somos creadores de contenidos, cada uno con su formato, Entonces, ¿por qué lo hacemos, no? Porque también si sois tan pesimistas y realmente pensáis que esto vale para poco o que va a llegar simplemente a una pequeña tribu, ¿hay algo más que ese llegar a la gente e intentar provocar algún cambio? ¿Es algo más personal? Contadme. Si queréis, voy a dar una respuesta muy iconoclasta. Yo creo contenidos para aumentar mi reputación y recibir palmaditas en la espalda, básicamente. Por eso te Por sigo, puro... Sergio, porque eres sincero, tío. Y si puede ser, para intercambiar segmentos de ADN con el mejor partido posible. No hay mucho más. Evidentemente, luego podemos ir poniendo capas y capas, Le pondré un capas y aplauso de capas fondo por en la encima, edición. ¿no? Es un poco como preguntar por qué comemos, ¿no? Comemos obviamente para, bueno, para obtener calorías, bueno, para sobrevivir, ¿no? Pero, aunque esto suena muy poco romántico, es la verdad. Luego, si queréis, podemos desarrollar capas de romanticismo, de autoengaño, que en fin y al cabo la vida es eso, sino que ¿qué estoy haciendo yo aquí ahora hablando con vosotros? Me estoy autoengañando para seguir adelante cuando es obvio que dentro de unos años me voy a morir y da igual todo lo que haga y da igual todo lo que diga. Pero como soy un experto en autoengañarme, Se trataba de estoy aquí con subirlo, Sergio. vosotros. Schopenhauer likes this. Hostia, Ahí está. Schopenhauer y Nietzsche unidos en uno. Pero a la vez quiero decir todo esto con una gran felicidad y optimismo. Es decir, que para mí esto no me parece pesimista lo que estoy diciendo. Solamente estoy, por un momento dado, desconectando mi parte humana, saliendo de la caja, observando desde fuera y decir, bueno, realmente no hay más cera que la que arde. Esto es así y punto. Pero luego, evidentemente, soy un ser humano, entonces me autoengaño muy fácilmente y tengo una vida llena de miserias y de tonterías, como todo el mundo. Y entonces, como decía antes, aunque coma para sobrevivir y para procesar calorías, pues luego podemos inventar la gastronomía y hacer platos sofisticados y ver a Arguiñano por la tele y escribir libros de gastronomía y hacer muchas cosas y pasarlo muy bien. E incluso proponer nuevos modelos rupturistas de cómo podemos hacer mejores platos, porque no sé qué, no sé, como lo hacía la abuela, no hay nada. Podemos hacer muchas cosas. Pues yo creo que esto es un poco parecido a la pregunta que nos están planteando. En el fondo, lo hacemos, yo creo, si somos sinceros, lo hacemos todos por eso, porque necesitamos aprobación de los demás. Pero eso no es malo porque el efecto secundario es que podemos ilustrar a gente, podemos conocer a gente interesante, podemos, no sé, contribuir con nuestras miserias también, con nuestro granito de arena, a que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Y Yo ahora es os que, dejo... sí, no, yo estoy completamente de acuerdo, perdonadme que interrumpa yo, pero tú estás hablando de la causa última, ¿no? Creo que es la Claro, causa claro. última. Al final, esto los psicólogos evolucionistas hablan mucho de esto, ¿no? Cuando al final todo se reduce a comer, pues a sobrevivir y reproducirse y mantener a los parientes vivos para que... Es verdad que todo en la vida se puede responder con estas 3 preguntas y es la primera capa, la causa última. Ujú. Eh, entiendo que entiendo ¿quién era quien nos había preguntado esto? ¿Era Martín? Entiendo que Ya nos os he cortado pregunta las por venas. nuestra causa próxima, pero oye, está muy bien, que hagas esa, porque 100% de acuerdo contigo, pero entiendo que nos pregunta más bien por nuestra causa próxima, no sé vosotros qué pensáis. No, pero es que yo creo que Sergio sigue teniendo razón en la causa próxima. O sea, mi experiencia con cualquier creador de contenido, de arte o de lo que sea, es que el ego es el driver principal. Yo lo he contado alguna vez, la primera empresa que monté con unos compañeros era un portal de contenido generados por usuarios. Las peleas que teníamos por ver quién era el tío más leído, pero peleas de que nos escribían, es que esto no puede estar bien o este se ha colado, cosas así, porque es que somos así, estamos programados para eso. Y luego podemos tener muchas causas secundarias, pero el ego está detrás siempre.
Y quizá por refinar un poco esto, ¿no? Yo creo que podemos llamar a ese ego también una especie de pulsión por expresarnos, y yo creo que todos la tenemos, sinceramente. Unos la hacemos más pública y otros supongo que lo harán en la intimidad, como aquel con el catalán, pero más allá de eso, en mi caso particular tiene que ver casi, con Javi lo he comentado alguna vez, casi con una terapia. Oye, yo estaba un poco aburrido en mi vida profesional y quería recuperar la ilusión por aprender que tenía cuando era más pequeño y ya está. Y voy a conectar la batería que se me está quedando así. Bueno, yo por mi parte, yo quiero hacer 2 cosas al respecto. La primera es alabar el sintetismo expositivo de Sergio, que no puedo sino aplaudir. O sea, me ha parecido absolutamente soberbio. Pero claro, una vez que te casas y llevas 20 años casados como yo y has follado todo lo que tienes que follar, tienes que buscar otro tipo de drivers que te gestionen, por decir de alguna manera, el asunto. Y en Mira mi Sánchez Dragó, ¿eh? No, eso que dices no se Bueno, pero yo compadece. es que personalmente creo que Sánchez Dragó se tomó algún día un trip y caducao, y eso el núcleo accumbens lo tiene, a partir de ahí le petardea un poco, ¿sabes? De vez en cuando entra, pero La da marmita, ¿no? La marmita. exacto, da chispazos y tal, y todo este tipo de cosas. Pero mi punto es puro ego y puro narcisismo, porque pienso que algunas ideas que tengo son lo suficientemente valiosas como para compartirlas con la gente. Y por otro lado, puro colectivo y puro afán de encontrar a gente que le muevan y le gusten las mismas cosas que yo, que es una de las cosas más maravillosas. Entonces, aunque suena un poco contradictorio, volvemos a Whitman, que nos contradecimos porque contenemos multitudes, es ese combo infernal de lanzar tus ideas un poco heterodoxas al mundo a ver qué les parece, y al mismo tiempo contactar con gente que tú consideras valiosa, interesante y que enriquece tu vida. Porque yo hasta hace relativamente poco, o sea, a mí me ha llevado un poco al spotlight una serie de azares sobre los que no he tenido ni el más mínimo control, ni esto era parte de un plan, ni nada por el estilo. Pero lo que siempre me ha gustado es contactar con gente más lista que yo. Yo lo he dicho, que no hay sensación más buena que sentirse el más tonto en una habitación. Y esto me ha permitido hacerlo, pues divino de la muerte. Pero es que ya me gustaría que fuera para follar, cojones. Al final es dopamina todo, ¿no? Sí, sí, La sí. parte Bueno, de lo hay que tú dices, sí, oxitocina, es la mezcla, ¿sabes? Hay un poco más de noradrenalina, más de oxitocina, más de dopamina, más de serotonina. Es lo que jode es la mezcla, como con la bebida. No, pero quería decir que hay dopamina en las dos cosas que has dicho, ¿no? En la parte de ego y en la parte de que, por ejemplo, en esta conversación yo creo que todos la disfrutamos. Entonces, el crear contenido también te lleva a estas cosas. Vale, yo por añadir, yo me salgo un poco, ¿no? de los cauces, aunque estoy 100% de acuerdo con Sergio. Además, ya sabes, Sergio, que a mí la psicología evolucionista es como, o sea, es con lo que yo me voy a dormir. O sea, para mí eso es la forma más fácil de comprender al ser humano. A partir de ahí puedes subir niveles, pero desde luego la psicología evolucionista es lo que te da los porqués, y no entiendo muy bien por qué no es un tema que se difunda más y que se cuente y que se hable más de ello. La verdad es que es algo que me sorprende. Yo, al margen, obviamente, de conocer a gente interesante, y entre polímatas lo monté para eso, porque si no, también haría más un formato como el que hace Jaime, ¿no? Que es principalmente contenidos propios. Yo aprendo mucho enseñando, aprendo mucho contando cosas. Yo creo que cuando cuento cosas me doy cuenta de cosas que no sé, de vacíos. Y como soy muy perfeccionista, me da mucha rabia, y por eso a veces me tiro semanas preparando un contenido porque no acabo de encontrarlo. Entonces, para mí ese es otro. Yo estoy como Javier. A mí el tema del sexo a día de hoy no es el tema. Pero oye, si el día de mañana me quedo soltero, tampoco. Porque ya sabe Jaime bueno, y Sergio seguro que lo sabe, que este tipo de contenidos, las mujeres son minoría total, las que lo escuchan. Y el mito del sapio sexual, ¿qué pasa con él? ¿Es solo un artículo en El País del fin de semana? Eso no existe, ¿no? Yo quiero recordar que la evolución es satisficing, es decir, que de vez en cuando esto funciona para procrear más o para tener más parejas sexuales. No funciona mucho realmente, como bien dices, pero como funciona un poquito, pues ahí seguimos, ¿no? Seguramente nos sería mejor si fuéramos guitarristas, si hiciéramos el curso CEAC,
Pero bueno. Es Bueno, yo una antes me putada porque dedicaba... también se han acabado los rockstars. O tuvieron su ventana, se abrió, se cerró, se han acabado, ya no hay más enanos llevando bandejas con rayas de cocaína encima de la cabeza, ya no hay groupies que te... O sea, se jodió todo. Si es que todo lo bueno en esta vida se va a la mierda. No, Javi, tienes que escuchar un poco más de trap. El trap es el nuevo rock. O sea, lo que pasa es que Venga, igual tú ahora recomiéndame C. Tangana y se cae la comunicación en este mismo instante. Zetangana, te lo recomiendo. Entrevista de Ernesto Castro a Zetangana. Es cierto. Pero sí, abundando en lo que decías, Val, y bajando un poco el nivel más humano, podríamos decir, a veces me preguntan que por qué escribo tantos libros y demás, ¿no? O de dónde saco el tiempo. Y es que realmente, aparte de que recibo palmaditas en la espalda y mi caché puede aumentar y puedo pedir más dinero por escribir luego un artículo, si tengo más libros detrás, y además te llaman para opinar sobre todo como si tú fueras un experto. No tengo ni idea de prácticamente nada, pero bueno, ellos creen que sí porque he escrito el libro. Es una manera también de aprender. Es decir, me obliga a documentarme de manera mucho más exhaustiva para poder explicar, precisamente para que no me pillen en un renuncio, para que no me pillen, oye, te has equivocado aquí, o esto se contradice, pues eso me obliga a esforzarme por mi propia reputación a llenar todos los huecos y a presentarlo de la manera más coherente posible. Y eso al final resulta que publico el libro y en mi cabeza todo queda mucho mejor amueblado, con lo cual de alguna manera he ganado unos enteros, ¿no? Y como tengo poca memoria, pues para mí escribir libros es una manera estupenda de sintetizar conocimientos. Pues yo creo que han quedado unas respuestas muy, muy interesantes. Así que vamos a pasar al tercer y último tema, que yo creo que además va a ser el que tenga más chicha, que es el de Eva. Yo creo que Eva es una seguidora de Polímatas que está siempre ahí al pie del cañón en Twitter. No sé si es esta Eva, pero sí lo es. Muchas gracias, Eva, por estar ahí siempre. Y nos dice que quiere que tratemos el tema de la superioridad moral y lo políticamente correcto. Y luego añade una pregunta: ¿cómo podemos pararlo? Yo os voy a dar paso, pero añadiría otra pregunta. ¿Realmente es importante pararlo? O sea, ¿debemos pararlo? Porque ella en la pregunta está dando por supuesto que es un tema que hay que parar. Yo pregunto, ¿hay que pararlo? Yo tengo otra pregunta. ¿Se puede parar un tren a toda velocidad? O sea, te lleva al koan aquel de qué ocurre cuando un objeto imparable choca con un objeto inamovible. O sea, es que volvemos a lo de las gratificaciones y volvemos a lo de los incentivos. La gente que hace virtual signaling se siente fenomenal, intenta plantear una serie de cosas muy específicas y es que la superioridad moral tiene unas gratificaciones que es muy difícil de eliminar. Y el problema fundamental es que una persona que ejerce porque es que siempre se ha acusado de que la izquierda viene más asociada con temas de superioridad moral. Yo creo que la superioridad moral es una de las cosas más transversales que hay, ¿vale? Hay un montón de gente que tiene una arquitectura, como dice Sergio, yo estoy completamente de acuerdo, la ideología es un cáncer, pero es que es tan tentador y tiene tan poco coste cognitivo de utilizarlo y te resuelve tantas preguntas y te saca de tantas dudas que es inevitable que la gente lo termine utilizando. Entonces, desde el mismo momento en que tú, en lugar de tener que justificar por qué sigues de manera ciega una ideología, te permite sentirte moralmente superior a quien no la sigue, es que ese incentivo me parece tan absolutamente brutal que la posibilidad real de eliminarlo es cero cartón del cero. Entonces, volviendo a aquello de la pregunta mágica de ¿para qué? Hay determinados tweets que la gente que me conoce sabe que ese es mi pensamiento sobre ese asunto y voy a traer un montón de gente que va a estar loca e intentar ganarse unos cuantos puntos morales a base de rebatírmela. Entonces, yo personalmente no veo solución porque los incentivos son muy fuertes. Y segundo, tampoco creo que podamos hacer una campaña para señalar la superioridad moral, porque la mayor parte de nosotros nos sentimos moralmente superiores en algún momento dado. Y lo único es que algunos tenemos el suficiente autocontrol como para ser consciente que no es un sentimiento a exhibir. Pero es que hay gente que se siente moralmente superior sobre toda una serie de estupideces y además se siente lo suficientemente impelido a compartirlo con el resto del mundo porque la recompensa es brutal. Entonces yo sinceramente no sé vuestro caso o vuestro entendimiento del asunto, pero yo por eso personalmente creo que es un tema absolutamente imparable. No sé si conocéis una película de Berlanga que es Plácido. Sí, claro.
Para mí yo creo que esa película hila muy fino sobre lo que significa un poco el postureo, ¿no? El postureo moral de siente un pobre en su mesa, ¿no? En Navidad, cuando realmente el protagonista Casen, en plan, yo solamente quiero pagar la letra de mi De mi motocarro porque motocarro. si no me quitan me le quitan el motocarro, se acaba mi trabajo, yo me convertiré en un pobre. Sin embargo, la gente burguesa en el día de Navidad está preocupada solamente con sentar a un pobre en su mesa, aunque eso deriva en que hay otro pobre más luego, ¿no? Eso en parte yo creo que es inevitable porque nuestro diseño, nuestra arquitectura mental funciona así. Pero sí que es cierto, y quizás la pregunta va un poco hacia esa dirección, que ahora estamos viviendo como una época donde casi podríamos decir que se parece un poco a la Inglaterra victoriana, en el sentido de que somos mucho más puritanos que a lo mejor hace 20 o 30 años, ¿no? Tenemos que cuidar muy bien las palabras, hay una especie de carrera armamentística de, bueno, ya no se puede decir esta palabra, la cambiamos por esta también se agota, tenemos que cambiarla por otra, al final todo se va connotando, ¿no? Negativamente. Y yo creo que ocurrirá lo que pasó también en la época victoriana, que por sí solo es tan exagerado este crecimiento exponencial de cuidar mucho lo que dices y cómo lo dices, que al final la gente se acabará hartando. Habrá suficiente masa crítica como para que irse justo y bascular justo al sentido contrario. Y volveremos otra vez a los 80 y se pondrá de moda Gordon Gekko y Wall Street y Y follar sin condón. exacto, incluso ser un poquito machistas, a lo mejor, no lo sé, porque y luego volveremos otra vez a bascular en sentido contrario, ¿no? Por como acción-reacción. Así que yo no me preocuparía mucho en el sentido de que, de hecho, yo ya detecto que hay ciertos signos de agotamiento, de hartazgo por parte de gente que antes no se atrevía a decir según qué cosas y ahora ya se está atreviendo a decirlas. Gente incluso que nunca lo hubiese dicho, está como, bueno, pues sí, la verdad es que esto es una tontería realmente, ¿no? Y como cada vez creo que será más exagerado, porque es una especie de carrera armamentística para demostrar que tú eres mucho más virtuoso que el otro, con lo cual el otro está obligado a dar un paso más allá, llegará un momento que será tal locura que será insostenible. Y la burbuja explotará por sí sola. Estoy bastante convencido. Jaime, estás silenciado. Con razón, no me oíais. Seguro Yo que iba a has ir un dicho poco alguna por la palabrota y lo línea. has silenciado ahora, ¿no? Claro, claro. La censura eclesiástica. Es que me han aplicado el filtro recuenco, pero se han equivocado. Yo No, aquí. claro. No, yo iba a ir un poco por donde ha ido Sergio, ¿no? Yo creo que hay primero separaría la parte de superioridad moral de la parte de corrección política, ¿no? La superioridad moral creo que casi es innata porque es una forma de sentirnos bien con nosotros mismos. Pero la parte de corrección política yo estoy muy de acuerdo con Sergio. Yo creo que aquí hay una naturaleza pendular de las cosas y las cosas, aunque solo sea por la mera necesidad de diferenciarnos y de la rebeldía innata que tenemos para intentar ser únicos, yo creo que eso se tiene que romper, ¿no? Luego hay un tío que se llama Timur Kuran, que habla de la falsificación de preferencias o preference falsification, que básicamente lo que viene a decir es que todos mentimos en las encuestas públicas y en nuestras opiniones públicas y que luego llega la hora de votar y gana un tío como Trump o gana un tío como cualquier otro, porque la gente, una cosa es la imagen que da hacia afuera y otra cosa es lo que piensa realmente, ¿no? Y en cuanto en esa naturaleza pendular de la que hablábamos, alguien empieza a señalizar en otra dirección y ven una posibilidad de salir, de repente, como el bote de ketchup, sale todo el mundo y cambian las cosas muy, muy de golpe, ¿no? Entonces, yo reconozco que la parte de corrección política es algo que personalmente me empieza a cargar y creo que no soy el único. Y luego se ven cosas bastante llamativas que estaba pensando mientras hablaba Sergio, de esto que decías tú, de los extremos a los que llegamos, en los que se están hasta eh, eh, invirtiendo los papeles muchas veces y de repente tienes a la derecha en Madrid hablando de libertad cuando ha sido un argumento histórico de la izquierda, ¿no? Y el neocatecumenado de izquierdas que tenemos ahora mismo. Claro, y a la vez el puritanismo de repente viene por el otro lado del espectro que probablemente no habríamos pensado, ¿no? Entonces yo creo que no hay nada más evidente que eso para ver que esto muy probablemente sea pendular. Dicho esto, a mí hay cosas que me preocupan, ¿no?
En Estados Unidos es muy evidente, en España yo no sé si tanto, pero hay sesgos ideológicos, por ejemplo, en las universidades muy profundos. Y creo que eso es un problema, porque vuelvo al principio del todo, porque necesitamos el conflicto para avanzar. Y si no tenemos conflicto y si no tenemos contraposición de ideas, lo único que nos vamos a hacer es más pobres. Y esto además, yo coincido plenamente con la tesis pendular de Sergio, y él se remonta a Berlanga, pero yo me voy más atrás, ¿vale? Kierkegaard se hace filósofo porque está hasta los cojones de ver cómo la gente va a posturear a la iglesia. En lugar de que él, que es hijo de un pastor, diciendo, pero hijos de puta, pero que vais aquí a pintar la mona, os la trae al pairo todo lo que tiene que ver con estas cosas. Entonces yo creo que el postureo es un tema, el vivir para los demás, el proyectar una ficción que a lo mejor ahora se ha exacerbado con todo el tema de las redes sociales y con toda la capacidad que tenemos ahora de proyectar lo que somos en términos de vida. Pero yo personalmente creo que efectivamente nos oscilamos entre un sitio y otro, entre un exceso por un lado, un exceso para otro, y posiblemente los excesos de una época sirven de vacuna para protegernos con respecto a esto durante un tiempo, pero luego volvemos porque esto es el eterno retorno. Entonces, mientras la gente esté tan obsesionada y ahí sea un driver tan importante, proyectar una imagen concreta en lugar de exponerte como eres y exponer tus vulnerabilidades y exponer tus debilidades, yo personalmente creo que esto es un tema que no tiene ningún tipo de solución. ¿No creéis que detrás de todo este tipo de comportamientos tan extremos, porque es verdad que hay una parte innata que no va a cambiar, que es la de la superioridad y la del control del grupo, que esto hay que tenerlo muy en cuenta? Lo que hablamos normalmente del mainstream no es otra cosa que las normas sociales de cualquier sociedad tribal. Todas las sociedades tribales tienen sus propias normas culturales de matrimonio, de caza, de alimentación, de todo tipo, y no te salgas un pelo de ahí. Te puedes salir en otras cosas, pero no de las normas sociales. ¿Cuáles son las normas sociales? Bueno, las que han evolucionado en esa sociedad porque se han adaptado mejor. A día de hoy hay una serie de normas sociales que incluyen pues que no puedes decir según qué palabras, que hay temas que no los puedes tocar y de ahí no se puede salir. Claro, yo a veces quizá hay mi sesgo optimista, ¿no? Que creo que tengo que meter un poco de sesgo optimista en esa conversación, chicos, porque si no, No sé por lo que qué. me dice es, yo creo que hace falta una nueva ilustración, es decir, igual que en su momento, ¿no? Cuando la Iglesia no dejaba que evolucionase, ni que hubiese un progreso social, ni que hubiese un progreso económico, y la Ilustración, con todos los problemas que tuvo, evidentemente, ¿no? Pero que luego permitió desbloquear una serie de ítems, que eso es un progreso que está ahí y hay que apreciarlo en su justa medida. Y yo a día de hoy, obviamente no puedes comparar el periodo feudal con esto, pero en otro nivel sí que creo que hace falta un desbloqueo. Yo creo que hace falta una nueva ilustración en el que se empiece a hablar un poco más de ciencia, en el que se empiece a dar un poco más de prestigio a las personas que tienen el conocimiento, a las personas que tienen un autocontrol. Y eso a día de hoy yo creo que tiene poco valor, por lo menos a nivel popular, ¿no? Nosotros le podemos dar cierto valor, pero creo que si eso va cambiando, si hay una revolución cultural o hay una nueva ilustración, podríamos llegar al punto en el que el mainstream fuese eso. Oye, no me digas esto si no hay pruebas o no hay estudios científicos que lo corroboren, ¿no? Imaginaros, esto sí que es una utopía completa, pero no sé si pensáis que esto es muy descabellado o que puede ocurrir dentro de 50 años de... No, yo personalmente creo que deberíamos separar el hecho porque yo personalmente yo no he leído ningún comentario pesimista en todo lo que se ha hecho aquí, a pesar de que se han oído cosas particularmente brutales, sino un análisis frío y desapasionado de qué es lo que está ocurriendo. Yo personalmente creo que cada uno de nosotros, a nuestra manera un poco exhibicionista, estamos intentando predicar una serie de cosas en las que firmemente creemos: el pensamiento crítico, el consultar las fuentes, el acudir a determinadas cosas. Nosotros estamos luchando a nuestra pequeña escala contra todo este tipo de cosas, ¿vale? Otra cosa es que aspiremos a que nuestros esfuerzos individuales hagan mella en un costado poderosísimo como el que está esto, y yo creo que en ese sentido fijarnos en unas expectativas muy bajas
ayuda un poco a preservar un poco a nosotros mismos de la frustración. Pero yo voy a seguir dando la turra con esto hasta el día que me muera o que cambie de opinión. Y es bastante probable que me muera 6 veces antes que cambie de opinión sobre todos este tipo de cosas. Entonces, no sé si habéis leído, por ejemplo, un libro que yo encuentro fascinante, que es Beyond Woke, ¿vale? El de Michael Rector. Este tío es un profesor de universidad prácticamente marxista, un tío súper lefty y tal, que se le empiezan a hinchar los huevos con la ola woke que hay en la universidad. Y el tío prácticamente va, digamos, de alguna manera, girando un poco de manera imperceptible, única y exclusivamente por el hartazgo que le produce la imposición de una serie de ideas de una manera stalinista con las que él partía de entrada, que estaba completamente de acuerdo. Entonces, tú puedes tener una serie de ideas y repelerte la manera en que esas ideas se intentan empujar dentro de la gente. Yo puedo tener una serie de convicciones y me puede dar muchísimo por el culo que a la gente se le metan de una manera absolutamente agresiva, violenta, intentando señalarles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tan importante es tus ideas como la manera que tienes de expresarlas, plantearlas e intentar que se reproduzcan, porque todos nosotros aspiramos a que nuestras ideas sean tenidas en cuenta, bien sea por el este de dopamina o porque tenemos un cierto afán de trascendencia de lo que pensamos, pero no a toda costa. Yo personalmente no me haría feliz una dictadura de la inteligencia, por ejemplo, o una dictadura del pensamiento crítico, o una policía que cogiera a los magufos y los llevara por las calles y los metiera en calabozos o les aplicara tratamientos de electroshock, por ponerme en un escenario ridículo, ¿vale? Entonces yo creo que tan importante es la naturaleza de la idea como el vehículo que eliges para propagar esas ideas. Entonces yo personalmente creo que nosotros estamos luchando con un ejemplo, con una serie de mensajes que mandamos. No sé vuestro caso y no sé si os identificáis con esto que estoy diciendo, pero en mi caso yo personalmente creo que es una lucha en la que creo que es tan importante la forma como el fondo. Sí, sí, totalmente. De hecho, hoy basta con que te tilden de nazi para anular automáticamente lo que estás diciendo. Claro, frente a eso, ¿qué vas a decir? Entonces, mi argumento es precisamente el que tú estás diciendo, Javier, que incluso yo quiero dar voz a los nazis y quiero escucharles para a lo mejor aprender lo contrario de lo que ellos opinan o fortalecer mis argumentos, pero necesito que los nazis hablen, sobre todo porque nadie está capacitado para determinar si alguien es nazi o no, a no ser que el propio nazi lo diga de sí mismo, incluso se puede estar equivocando. O sea que me da igual si es nazi, pederasta o lo que tú quieras. Yo necesito que proponga su argumento e intentar estar lo menos sesgado posible para razonarlo y para asumirlo, ¿no? Sí que es cierto que, centrando un poco el tiro en lo políticamente correcto, me voy a quitar un poco la razón en el sentido de que a mí me gusta ser políticamente correcto también. Es decir, yo creo que es necesaria cierta hipocresía porque es un engrase social para poder convivir, ¿no? Para que yo siempre estoy aludiendo a películas y series, pero hay una serie que no sé si era Cuentos Asombrosos o La Dimensión Desconocida, una de estas dos, que tiene un capítulo que se me quedó grabado, en el cual un personaje encuentra un ídolo de estos perdidos, azteca y tal, que al parecer cuando lo tenías en tu poder eras capaz de saber lo que los demás opinaban de ti. Pues la historia de este ídolo era que todos sus poseedores, al cabo máximo de una semana, se habían suicidado. Y yo creo que es lo que pasaría realmente. O sea, no podemos soportar la opinión sincera de los demás, al menos no todo el tiempo. Necesitamos un poco lo que los japoneses practican de una manera súper exagerada, que es el tatemae, ¿no? Nunca decir claramente lo que piensan, sino lo que se debe decir en ese momento contextual, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que haya cierta hipocresía y que eso no es signo de un signo negativo, ¿no? Es simplemente. Es que yo creo que no ser hipócrita es propio de sociópatas. Eso de, no, dímelo a la cara, dime la verdad. No, es que no. Eso es propio de un sociópata. Nunca voy a decir la verdad, porque decir la verdad automáticamente a ti te condenaría al ostracismo y a la otra persona a la depresión. O sea que cierto políticamente correcto estoy de acuerdo, cierta dosis. A ver, yo por añadir un par de referencias, ¿no? El libro que decía Javi, yo no me lo he leído, pero hay otro que sí que me he leído justo este verano, que se llama The Parasitic Mind, de un profesor también universitario americano, que se llama Cal Satt,
Y este tío es un judío de origen libanés que de repente llega a Estados Unidos huyendo del islamismo y se encuentra que el islamismo en Estados Unidos está como súper protegido y no se le puede criticar en absoluto y se empieza a frustrar y luego este libro lo lleva a muchas más derivadas de la cultura woke, ¿no? Entonces yo creo, cuando estaba hablando Sergio, me estaba acordando de una referencia pop que es Mentiroso Compulsivo, se llamaba, ¿no? Sí, La peli de Jim Carrey. Jim Carrey. Que es lo que tú dices, ¿no? Alguien que dice constantemente la verdad choca constantemente con molestar a los demás. Pero yo creo que hay una línea ahí entre la corrección política y la sensibilidad. Y yo creo que es que la corrección política la hemos llevado a unos extremos y sobre todo, y es un poco el argumento de este libro que os decía, casi se ha convertido en un arma de control y en un mecanismo de control para, que lo ha sido siempre, pero en los últimos tiempos, pues eso, para dirigir el pensamiento de grupos y no permitir la disensión. Y es que estamos en unos extremos ya en los que, como tú decías, entramos a la cultura de cancelación, que es que en cuanto alguien mete ligeramente la pata, dice algo que no debía decir o ni siquiera se expresa un poco mal, corre riesgo de desaparecer. Y es que de desaparecer del contexto público, ¿no? Pero bueno, que empieza a sonar muy parecido a la Stasi y a cosas así. No, es que es un señalamiento. Es un señalamiento, claro, es como poner estrellas de David en la puerta, es que es exactamente igual. Claro, y es una pena, pues bueno, en un país como España, que con todas nuestras miserias, yo creo que si nos vamos 30 años más atrás, de repente teníamos una pluralidad que ahora es impensable, en todos los sentidos, para bien y para mal, pero una pluralidad que ahora es impensable y que posiblemente de aquella pluralidad surgieron algunas de las cosas que nos han traído hasta donde estamos. Eso sí, yo, Javi, hay una cosa en la que creo que está solo. Yo en lo de compartir ideas, yo no creo, o no me lo planteo como una especie de lucha o intentar ayudar a la gente, porque no sé hasta qué punto eso funciona. O sea, yo a la hora de crear contenido no tengo no lo veo como algo finalista hacia afuera. Sí. Es algo puramente egoísta en mi caso particular. Que no digo que sea malo, pero que no sé si me lo debería replantear a lo mejor. No. Es que a lo mejor yo me he expresado mal. Yo lo conectaba directamente con el narcisismo de pensar que tus ideas son interesantes. Que es un pensamiento profundamente narcisista, ¿vale? Yo no hay cosa que me desagrada más que intentar meterle ideas a la gente por la garganta. O sea, hay una cosa que realmente no hay cosa que me desagrade más que la imposición y el fascismo y el no dejar que una idea viva o muera dependiendo única y exclusivamente de la validez de la misma, que la tengas que empujar, que es realmente lo que me toca la pera. A lo mejor es un poco de ingenuidad pensar que una serie de ideas random puede mejorar el tema, pero yo creo que es profundamente narcisista también. O sea, a mí lo que me fascina, por ejemplo, es la tautología inversa que se produce en cosas como los que manifiesta Sergio, que dice una cosa que es completamente cierto, que un nivel de cinismo es absolutamente necesario para mantener un básico engrase social. Y cuando alguien dice yo es que digo la verdad o yo es que digo lo que pienso, tú ya sabes que estás delante de un Dexter de la vida y de una persona que no tiene la más mínima empatía. Y al mismo tiempo esa confesión es absolutamente sincera y sería absolutamente malinterpretada en cualquier otro círculo que no fuera, digamos, el de gente como nosotros, que a lo mejor de alguna manera es consciente de la paradoja en la que estamos entrando. Yo ya sabéis que no leo ficción, pero todavía mantengo de los viejos tiempos algunas referencias pop y me acuerdo de algunos hombres buenos cuando Jack Nicholson le dice al otro que es que tú no puedes gestionar la verdad. Y es que eso es un tema que sucede con muchísima frecuencia, ¿vale? Hay muchísimas cosas cerdas yendo por debajo del agua que la mayor parte de la gente no puede gestionar porque sus esquemas mentales serían sumamente sometidos a una presión absolutamente brutal. Entonces yo no tengo ningún interés en cambiar a la gente y precisamente por eso creo que tengo alguna posibilidad de cambiar algo. Porque si yo fuera alguien que pensara
y tuviera una ideología, como hemos comentado antes, y dijera es que esta es la buena y te la voy a meter como a los cebadores de ocas, ¿vale? Igual que se ceba a las ocas, ahí ya estaríamos jodiendo completamente mi posibilidad real de que mi idea triunfara por su propia naturaleza o por su propio valor. A mí es que en realidad lo que me jode es la gente que quiere imponer su cosmovisión a los demás, en general. Y justo estaba pensando, y te voy a llevar la paradoja al cuadrado, porque mucho de esto viene, yo creo, mucho de esto nace con algo que a ti te encanta además, que es el posmodernismo. Sí. Y de repente partimos de la idea en la que todo depende y todo vale, y eso inmediatamente transmuta en algo en la que solo una parte de ese todo vale. Y en la que desde esa misma idea se acaba llegando a la censura, lo cual es el sumum de la paradoja que estamos viendo, ¿no? Sí, pero esto pasa ahora mismo con los frameworks, ¿vale? Y tú lo estamos viendo, Claro. es otra de las discusiones que tengo. O sea, ¿es malo Agile? ¿Es malo Lean Startup? No. El problema es cuando alguien coge, hace una interpretación peculiar de una parte, lo interpreta como le sale de los huevos y aplica que está utilizando el... O sea, por ejemplo, una de las personas más mal interpretadas de la historia es Nietzsche. A Nietzsche se lo ha intentado apropiar los mayores subnormales de la historia. Los nazis lo usaron para justificar su teoría del hombre ario. Digo, ¿pero de qué estás hablando, gilipollas? Si el superhombre es alguien absolutamente extraordinario, no puede haber una raza de superhombres. ¿De qué cojones estamos hablando? Ha habido asesinos de masas que usaron a Nietzsche también para justificar por qué se dedicaban a matar débiles, cuando Nietzsche lo que decía, pero este tío, no, el superhombre trasciende ese tipo de cosas. O sea, a mí lo que me toca muchísimo la pera es la gente que utiliza argumentos intelectuales que no entiende para justificar sus mierdas. Eso es otra cosa que me pone negrísimo. Y es algo que se utiliza constantemente. Entonces, yo detrás del wokism estoy de acuerdo que hay un montón de cosas que tienen sentido, pero han sido pervertidas, retorcidas, torturadas y sodomizadas hasta convertirse en una cosa tan odiosa como lo que querían pelear. Pues me parece una frase muy, muy buena para cerrar el tema, porque en realidad cuando tú te pones a pensar en las cosas que defienden, que son igualdad entre hombres y mujeres, que no haya racismo, o sea, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere? Hoy por hoy, quiero decir, ¿eh? Hay momentos de la historia en las que ha habido gente que decía, obviamente, pues yo no quiero un negro en mi mesa o esa mujer que se vaya a la cocina. Pero claro, los que estamos aquí y que igual podemos hacer una crítica constructiva o no tan constructiva, ¿no? del posmodernismo, el wokismo, como lo quieras llamar, yo creo que somos personas que obviamente defendemos eso a muerte, a muerte. Lo que pasa es que, una vez más, vuelvo al tema de las formas que tú has dicho, Javier, que me parece fundamental, que es cómo lo haces. O sea, puedes defender eso, o sea, hasta la idea más loca, ¿no? La epistocracia, que para alguna gente puede ser alguna idea muy loca, defiéndela, pero defiéndela, pues intenta informarte, intenta no ser intolerante con los que no piensan como tú, pero bueno. Chicos, vamos con la última pregunta ya para desengrasar, que es la que nos ha hecho Joan Sabater, que nos dice ¿cuál es vuestra forma de desconectar de la actividad intelectual? Dormir. Porque las drogas tampoco, entonces solo me queda dormir. Yo creo que es consumir ficción. Me gusta mucho sumergirme en otras historias, en otros personajes, vivir otras vidas y olvidarme un poco de mí, que a veces estoy bastante harto de mí mismo y de mis ideas. En mi caso, va mucho por rachas. A veces son cosas más o menos creativas, no necesariamente bien hechas, pero más o menos creativas, como puede ser dibujar o diseñar con el ordenador. Y otras más físicas, hacer deporte, bricolaje. Yo creo que Javi, tú y yo hemos hablado alguna vez de bricolaje y de trabajar con las manos. Y luego hay una forma que es recurrente en mi vida, que probablemente retomaré pronto, que es fracasar intentando aprender a tocar la guitarra. Esa es otra forma. Curso Fíjate. CEAC. CEAC, tu camino al sexo. Fíjate, tocar es una cosa que a mí me relajaba muchísimo y que echo muchísimo de menos. Oye. Tocar es una cosa que es terapéutica a tope, que te conecta con temas mecánicos, que te conecta con asuntos. Lo echo muchísimo de menos. Y hacer más ejercicio, lo que pasa es que el ejercicio, sobre todo si es un deporte de equipo, porque si es ir al gimnasio o hacer algo por el estilo, yo no puedo desconectar la cabeza. O sea, yo tengo que estar jugando al baloncesto, tengo que estar haciendo alguna historia, porque si es algo que estoy yo solo, yo conmigo mismo,
¿Vosotros qué tal os lo pasáis con vosotros mismos? Que es otra cosa que siempre me he tenido curiosidad. O sea, ¿vosotros estáis a gusto con vosotros mismos pensando en vuestras movidas o intentáis rápidamente juntaros con otra gente? Porque es que mi problema fundamental es que yo conmigo mismo me lo paso que te cagas. Y entonces eso naturalmente te convierte en un sociópata, en un asocial, en una persona que los compromisos sociales inanes le ponen negro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que también voy a rachas con ese tema. Hay épocas en las cuales me quiero encerrar entre cuatro paredes y no necesito nada más realmente. Y soy muy feliz con esas cuatro cosas y conmigo mismo. Y luego hay épocas que cuando mejor estoy es simplemente hablando con los demás, interactuando y entonces segrego muchas endorfinas. No sé, ahora por ejemplo estoy muy a gusto aquí charlando con vosotros y echando la tarde. Pero también es cierto que cuando apague esto me quedaré en modo zombie. Es como que me vuelvo al ataúd y a lo mejor me estoy 24 horas sin pronunciar ni una sola palabra. Me cubro con la capa y cosas por el estilo. Bueno, yo creo que Yo soy me he el más declarado raro de los cuatro. abiertamente antisocial. Ay, perdona, Jaime, que nos hemos solapado. No, que decía que yo me he declarado abiertamente antisocial muchas veces, o sea que no va a ser nada nuevo. Yo tiendo a ser introvertido, la verdad. Pero conectando con lo que decía Sergio, yo puedo perfectamente fingir estar muy interesado en las gilipolleces que me está contando otra persona, pero de una manera absolutamente gloriosa. O sea, no tenéis ni idea. Esa persona se siente la persona más maravillosa del universo. Y esto es interesante, porque el resto de la gente es importante. Y por conectar con el resto de la gente y mostrar un respeto social, yo creo que es importante. Te voy a confesar una cosa, Javier, perdona, Jaime, que a mí a veces me han invitado a viajes de prensa, porque también escribo sobre viajes, y con lo cual he tenido que hacer viajes de 4 o 5 días con completos desconocidos, con a lo mejor 4 o 5, 6, 7 periodistas que no conozco de nada, y voy a compartir las 24 horas del día con ellos. Solamente estoy separado de ellos cuando estoy en la cama, en mi habitación y solo. Pues te puedo garantizar que con todo lo misántropo que soy y todo lo solitario que soy, pongo el clic de voy a ser un gran actor y me convierto en el alma de la fiesta. Ya está, tío. Ya está. Es que hay una. Vuelvo a la. Es que me jode muchísimo porque como no leo ficción, ni veo cosas, ni veo pelis, yo tengo una envidia Mickey brutal porque tiene una cultura pop monstruosa y yo soy un pobre matado. Pero de cuando veía estas cosas, yo me acuerdo de la peli del Resplandor. ¿Vale? No sé si os acordáis del momento en el que Halloran habla con el niño y le dice, oye, que yo sé que tú sabes que somos gente distinta y tal. Entonces, claro, a mí me traes a un sitio como estos y yo lo disfruto de verdad porque sé que estoy entre los míos. ¿Vale? Pero es que la mayor parte de la gente no tengo oportunidades como estas. Entonces hay que ser perfectamente un actor e incluso, insisto, no ponerte pasivo-agresivo, sino decir, oye, voy a intentar disfrutar de un entorno en el que normalmente no me siento estimulado, pero que joder, que está bien también y que Sí, sí. complementa O lo sea, que haces. pero es actor en plan estilo Stanislavski. Es decir, Sí, que sí, me sí, lo sí, sí. acabo Un actor del creyendo y me método, lo un paso actor de del verdad método. Sí, bien. sí, 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 sí. Un rollo Robert De Niro, que sí. Yo creo que de los cuatro soy el que tiene una forma de desconectar un poco más peculiar, porque a mí me gustan mucho las artes marciales mixtas. Y los domingos por la mañana veo a gente que se pega palizas entre sí. Así que ese es mi pequeño secreto. Al principio me Caray. parecía muy desagradable, pero con el tiempo me ha parecido muy liberador, la verdad. El MMA y el cage fight y todo este tipo de cosas, claro que sí. No. Efectivamente. Pues oye, chicos, no sabéis el verdadero placer que ha sido teneros aquí y esto no es impostura ni nada. Me lo he pasado genial. De hecho, iba a hacer el Entre Polímatas con gente diferente, el especial. Pero ya viendo lo bien que ha ido este y la de temas que tenemos para ahí pendientes, no descarto volveros a llamar si queréis y que nos veamos otra vez los cuatro. Y nada, simplemente recordarle a la gente que voy a hacer un post de resumen, me voy a currar un post que va a ser complicado porque hemos tratado muchos temas y muchas referencias, pero bueno, para que nadie se pierda, porque han salido muchos temas interesantes y creo que merece la pena hacer un resumen. Y también pondré ahí los enlaces a vuestros podcasts, a vuestros canales, para que la gente que nos conozca pues os pueda conocer más en profundidad. También recomiendo las entrevistas que tengo con cada uno de vosotros, que yo creo que merecen la pena y vamos más a temas más específicos.
Y nada, chicos, Javier, Sergio, Jaime, muchísimas gracias por haber estado conmigo. A vosotros, me voy Placer. al ataúd. Gracias a vosotros, que ha sido un rato maravilloso y me lo he pasado fenomenal, la verdad. Repetimos cuando quieras, Lar. Estupendo. Nada, recordaros simplemente a los oyentes que os suscribáis a Píldoras de Sabiduría, que está en polímatas.com, para estar al día de todo lo que voy publicando. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, gente.